Continuamos con salud y productividad organizacional en esta sesión. Si se acuerdan, en nuestra sesión anterior vimos una matriz que nos ayuda a comparar necesidades con capacidades. Ahora vamos a revisarla, pero vamos a poner en plano preguntas clave que nos ayudan en nuestra metodología RASAQ, con la cual hemos ayudado a muchos clientes a llevarlos de un punto A, donde simplemente quieren implementar algo, a un punto B o inclusive C, donde la generación de datos les ayuda a tomar decisiones de mejora, casi casi en tiempo real. Este es el show de Maxioma y comenzamos. Este es el folleto de esta semana, muy similar al anterior. Hemos visto necesidades actuales, cuáles son los retos, la matriz que ahorita la vamos a revisar, capacidades que tiene disponible la organización o que hay disponibles en el mercado, cuáles son las que se van generando dentro o fuera de la organización para eventualmente llevar a este cambio que nosotros decimos el ciclo de datos, cambio, prueba y aprendizaje para obviamente aprender y mejorar cada día. Muy bien, vamos a cerrar unas ventanitas que tengo por aquí y voy a utilizar estas láminas. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, perfecto. Perdone. Ya está. Ok, gestión de salud y productividad organizacional, parte 2 de nuestra serie de gestión, ¿no? Si se acuerdan, hablamos de los retos que tenemos ahora en el mundo del bienestar y la productividad. Hay todavía muchas preguntas que no tienen respuestas. Hay organizaciones que están, por ejemplo, reimplementando su modo de trabajar a través de modelos híbridos. Algunas otras organizaciones en otros países ya están regresando. Hoy en la mañana hablaba con un colega de Suiza, donde allá la mayoría de los pues, bancos ya están regresando 100% a las oficinas y esto nos empuja a preguntarnos cuál es la mejor manera de observar nuestra productividad a través de nuestra salud o nuestros procesos, ¿no? Aquí pusimos algunos de los retos que nosotros hemos percibido, ser flexibles al considerar diferentes modelos de negocio, enfrentar la incertidumbre, cómo vamos a saber hacia dónde va la economía, los ciclos o no, cómo impactan los de tristes guerras que estamos presenciando en Europa, adaptar y adoptar un modo de trabajo híbrido, lo que les mencionaba, y asegurar que los equipos de trabajo tengan lo que requieren para su alto desempeño y finalmente desarrollar líderes y no autoridades. Si se acuerdan, vimos esta matriz que hace una relación entre necesidades actuales y capacidades. Las necesidades son muy importantes, puesto que estas que vemos aquí, estas seis, de alguna manera contemplan, yo diría, el 90% de las necesidades que hemos identificado, comenzando por la identificación y la evaluación de riesgos de salud, generar estilos de vida saludable en equipos de trabajo e individuos, gestionar niveles de estrés, ansiedad, depresión y burnout. Como sabemos, la salud mental es el enfoque o es el foco de los diferentes programas de bienestar y productividad que se están implementando hoy, yo creo, a nivel mundial. Gestionar niveles de obesidad, hipertensión y diabetes. No dejemos, obviamente, la salud física atrás. Siempre será, obviamente, una prioridad. Y finalmente, cumplir con la legislación y normativa local, ¿no? En el caso de México, tenemos la famosa NOM 035 que ha ayudado a, por lo menos, generar algo de conciencia en relación a cuánto estrés genera el trabajo en los equipos de trabajo e individuos. Y finalmente, fortalecer la productividad. Ahora, hay una serie de capacidades que vemos del lado izquierdo, ¿no? Que tiene que ver con la obtención de datos, identificar diagnósticos de riesgo, valorar los riesgos de salud, la parte de comunicación, entendimiento y comunicación de resultados, luego el despliegue de información
personalización de servicios o intervenciones y finalmente gestionar o y mejorar la productividad organizacional. No todas las organizaciones tienen estas necesidades, pero creo que la mayoría tiene la mayoría. Desde obviamente saber dónde están, esta es la parte uno, identificar y valorar y evaluar, digo, riesgos de salud. Eh, y seguramente aquellas organizaciones que tengan un poco de mayor madurez en relación a implementación de proyectos o programas de bienestar tendrán que, o me gustaría decirlo, están mucho más adecuados, ¿no? En capacidades para integrarlo con diferentes datos y ver la parte de productividad. Ahora, no voy a ir uno a uno como lo hice en la serie anterior. Le voy a dar un poco más de velocidad. Y en cada una de estas cajitas, lo que hemos puesto y que lo pueden ver en el video anterior, pusimos cuáles son el tipo de información eh, y las actividades que se requieren para hacer una relación entre las necesidades muy puntuales y su capacidad. ¿Ok? Finalmente, tenemos esta matriz que se ve más o menos llena de esta manera, donde podemos observar que eh, es necesario tener datos de salud física, es necesario tener una evaluación de los comportamientos saludables o no saludables o hábitos del equipo de trabajo, es importante tener datos acerca de las necesidades, esa es una de las preguntas que vamos a ver ahora. Luego identificar los riesgos de trabajo, para entonces tener dónde estamos en relación a los parámetros, digamos, aceptables de salud física, mental, emocional y también financiera, ¿no? Estos son pilares que no siempre están presentes en los programas de bienestar de las compañías. Y luego viene una serie de actividades que contemplan mensajes y contenidos para hacer campañas más globales o más puntuales, una serie de despliegue de servicios o de intervenciones que pueden ser generales para generar conciencia o muy puntuales para atender los riesgos identificados en grupos pequeños de trabajo, que aunque son pequeños hay que atenderlos sí o sí. Y como pueden ver, esto se repite en las diferentes necesidades que estamos viendo. Un poco diferente, obviamente, la necesidad de cumplir con la legislación y la normatividad, de acuerdo a donde estés localizado, pues se cumplirá con algunas normas. Ahí puse las más quizá observadas aquí en México. Y finalmente, fortalecer y la parte de productividad que tiene que ver eh, con la parte de progresar, ¿no? Eh, Cuando hacemos un análisis de la productividad, usualmente obtenemos datos que son básicos como el costo total contra las horas trabajadas, número de empleados, y puedes sacar una productividad y empiezas a comparar con compañías similares, ¿no? O estándares regionales o nacionales o de diferentes sectores económicos. Eso está muy bien. Pero creo que también es importante observar cuál ha sido el aprendizaje de los equipos de trabajo a través del tiempo, ¿no? Y de acuerdo a las mejoras, espero, de su salud, puesto que la productividad no se va a ver si no hay un progreso a nivel individual y progreso a nivel equipo. Y ese progreso es una consecuencia de colaborar, y colaborar es una consecuencia de confiar el uno el otro. Y confiar el uno al otro es una consecuencia de acercarse y compartir, ¿no? Necesidades y presiones que todos tenemos, como simplemente pagar la renta o compartir cómo está nuestra familia, nuestros hijos, o cómo vemos los crisis sociales, políticas que hay por aquí y por allá. Creo que compartir es muy importante y esa es una de las cadenas que nosotros ayudamos a que nuestros clientes la vayan observando de una u otra manera. Es muy importante los temas de comunicación, como lo podemos ver aquí, se presentan en varias necesidades, campañas de comunicación, diferentes temas, medición de la efectividad de esas campañas y cambios de mejora, ¿no? Pero regresando a la necesidad de fortalecer la productividad, como podemos ver ahí, ahí están los KPIs más usados,
pero yo te invito a pensar qué otros KPIs pudieras observar. Hay unas que pueden ser subjetivos, como digamos nivel de felicidad. Hay varias proveedores y em, ¿cómo se dice? Plataformas que miden de alguna manera esta parte subjetiva que es la felicidad. Y yo estoy de acuerdo con ello siempre y cuando haya, ¿no? Un componente totalmente rígido en la parte del progreso, ya sea medido por estas KPIs que puse ahí o por otros KPIs que identifiquen valor para el individuo, equipo de trabajo y obviamente para la compañía y clientes. Ahora, a partir de esta matriz, lo que nosotros hacemos es empezar a desmitificarla y observar qué es lo que tiene el cliente, hacia dónde quiere ir, para ver dónde estamos y cómo le podemos ayudar. Pero para llegar aquí, y curiosamente esta es la sesión de la parte 2, debería ser la parte uno, hay que revisar una serie de preguntas antes de empezar a implementar nuestra metodología. Y estas preguntas que ahorita se las voy a compartir son muy importantes para saber, ya sea como consultor, proveedor o simplemente dentro del equipo de trabajo, seguramente de recursos humanos, para que los responsables estén al mismo nivel de conciencia en relación a lo que se quiere lograr y cómo se quiere lograrlo, ¿ok? Entonces, estas son las preguntas clave sobre la eficacia de los planes o tus planes de bienestar en tu lugar de trabajo. Y la primera parte es lo que yo le llamo la pertenencia. ¿Quiénes son, digamos, los dueños del programa? Y aquí hay una serie de preguntas que yo te hago para que tú vayas checando si en tu organización esto se presenta o cómo se presenta, ¿no? Por ejemplo, está el proyecto respaldado por sus líderes o tus líderes y todas las partes claves interesadas. Por ejemplo, una parte interesada debe ser el área de finanzas, ¿no? Puesto que eventualmente van a invertir en una serie de programas, capacitación, bienestar, etcétera. Y pues obviamente el financiero o la financiera va a exigir, como debe ser, pues un retorno de inversión positivo, ¿no? De acuerdo al costo de capital que pueda tener esa empresa o tu empresa. La segunda parte, os pregunta, ¿están los líderes involucrados y predicando con el ejemplo? Eso es muy importante. Yo he visto muchos programas que hemos lanzado donde el día inaugural están toda la mesa directiva y ese es el primer y último día que vemos a esas personas. Son los gerentes de línea responsables del bienestar de sus empleados como parte de sus funciones. Esto es muy importante. A veces los gerentes de línea, los que tienen quizá mayor responsabilidad, cuando se enfrentan a las necesidades de bienestar, dicen, pues ve con recursos humanos para que ellos te orienten. Y sí podemos darles la capacitación necesaria para que ese grupo de personas tengan las habilidades de proveer, ¿no? Y de estar viendo cuál es el nivel de bienestar o necesidades que tiene su equipo de trabajo. Eso sería muy, muy bueno, excelente, puesto que entonces no hacemos em, no triangulamos, digamos, la información o los servicios. Y la última pregunta en esta parte de permanencia, digo, de pertenencia, es ¿los gerentes de línea se sienten cómodos teniendo conversaciones sobre salud mental y física? Yo te pregunto, por ejemplo, ¿has ido con un supervisor o supervisora para hablarle que te sientes deprimido o deprimida? ¿No? Sobre todo la salud mental parece que es un tabú, no se habla, nadie quiere decir que se siente triste y siempre ponemos cara de alegre, pero seguramente tú y los que están viendo este video y los que lo van a ver y nuestros clientes hemos encontrado un nivel pues sumamente significativo de personas que nos enfrentamos a diferentes emociones y que no sabemos hacer con ella y que impacta obviamente nuestra productividad y este desempeño de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tan cómodos nos sentimos con esto? Por esto que si no nos sentimos cómodos, va a ser muy difícil que nosotros lo podamos comunicar a las partes interesadas, ¿no? Esta es la parte de pertenencia. Repito, checa estas preguntas. Pueden ser que la respuesta sea un simple sí o no, o algo un poco más detallado de acuerdo a cómo se manifiesta en tu organización. Ok.
La segunda parte es lo que yo le llamo las intervenciones o los servicios que van a hacer frente a los riesgos encontrados, como vimos en las necesidades, ¿no? En la segunda columna. Primera pregunta, ¿tus iniciativas de bienestar se basan en evidencia? O sea, es muy diferente que nos contraten para hacer una conferencia acerca de la importancia de relajarse, ¿no? Para gestionar el estrés. Bueno, está muy bien, ¿no? Les entregamos algo de información y el objetivo sería que las personas, a la audiencia, conozcan, ¿no? Algunas herramientas. Pero lo más importante, creo yo, es ir un poco más allá. Una cosa es conocer, otra cosa es comprender y otra cosa es dominar algo para generar un valor o un resultado. Y creo que en algunas de las iniciativas que se deben de poner o intervenciones, deben de tener estos tres niveles donde hay una parte simplemente de dar a conocer o generar conciencia acerca del problema que existe en la organización, pero mucho más allá ya con intervenciones personalizadas, más enfocadas a los grupos que tienen mayor riesgo. Segunda pregunta, ¿son estas o dichas iniciativas conocidas por su efectividad? O sea, está el proveedor o el consultor, te puede dar información acerca de el impacto que tiene ese servicio en específico, cómo se comparan con organizaciones similares. Nosotros tenemos plataformas, por ejemplo, que al hacer una evaluación podemos hacer una comparación de, digamos, niveles de riesgo de estrés en compañías similares de tamaño o por sector económico o regional en la Ciudad de México o nacional o quizá todo el continente, ¿no? Y eso es bueno a veces compararse para saber dónde estás, puesto que un resultado aislado lo puedes ver y dices, bueno, esto suena muy positivo, me gusta, pero después si lo comparas o lo puedes enviar como un reporte a tus supervisores en otro país, ¿no? Y te dicen, caray, pues están muy mal porque acá estamos, ¿no? Con otros resultados. Entonces hay que saber dónde estás parado en relación a los niveles de riesgo que has encontrado para entonces identificar esas intervenciones que deben de ajustarse a tus necesidades. Y finalmente, cómo se comparan con promedios nacionales, regionales o sectoriales, como les acababa de mencionar. Esta es la parte 2 de intervenciones. Número 3, recopilación e información, informes de datos, ¿no? Este es el área que nosotros le llamamos análisis, y aquí hay muchas preguntas, puesto que ahora es clave obtener datos para saber cómo está la organización y tomar decisiones de mejora, ¿no? A través de varias, digamos, servicios. La primera pregunta son los datos de bienestar reportados o llevados al directorio, o equipo de alta dirección. A veces se queda o se filtra, no sé si en tu organización esto sí sea una realidad o no. Y si se lleva, quién los lleva, en qué formato se presentan, ¿no? A veces hay un simple email por ahí perdido, una hoja de Excel. Lo más importante es que ese reporte genere conciencia acerca de lo que está ocurriendo. Evalúa regularmente el impacto de las intervenciones de bienestar, ¿no? Eso con las plataformas que Maxioma maneja, generamos datos en tiempo real para que, por ejemplo, cada semana entregamos datos y reportes acerca de qué está ocurriendo con un servicio, con todos los servicios, con un grupo de riesgo o todos los grupos de riesgo. Eso es sumamente importante que debes de tenerlo. Hay la tecnología, si no lo tienes, con gusto te podemos asesorar. ¿Cómo mides los beneficios de su intervención de bienestar, ¿no? Por ejemplo, si hay un programa hace poco vi uno que me encantó, un programa de cómo cocinar comida saludable. Muy bien, es divertido, ¿no? Es educativo, pero al final queremos ver un número que impacte de manera positiva un grupo de personas que seguramente necesita comer más saludablemente. Entonces, quizás a través de ese programa, 10 sesiones, saber cocinar, ¿no? Hay que medir algo antes, durante y después para saber el impacto y la eficiencia que tiene ese servicio. Puedes identificar qué componentes son más efectivos. Am, a veces hay muchos componentes dependiendo el tamaño y dónde está la ubicación de los equipos de trabajo. Puede ser componente como si fuese, digamos, una app, ¿no? Otro componente puede ser una campaña de comunicación.
otro componente puede ser una serie de conferencias, otro componente puede ser este, un, un taller donde se van a llevar al equipo de trabajo a ciertos logros, en fin, todos estos componentes deben de estar presentes de acuerdo a los riesgos de salud que hemos encontrado. Y claro que algunos van a funcionar mejor que otros, ya sea por la cultura o necesidades de tu organización o simplemente en el orden que se fueron implementando. Otras preguntas de este lado que ya mencioné, ¿cuáles son sus criterios o tus criterios de éxito o KPI para medir la efectividad? Aquí te pongo algunos ejemplos: tasas de aceptación o participación, satisfacción de los servicios o de los componentes, días de enfermedad, costos de horas extras, compromiso de los empleados. Y al final, ¿qué datos vas a tener, como decía antes, para generar tu retorno de inversión? Y esa información, pues obviamente debe de estar ligada y conectada con el área de finanzas. Esta es la tercera parte que yo le llamo recopilación de informes de datos. Cuarta y penúltima, niveles de compromisos. Cuando todos nos sentimos muy entusiasmados y decimos, sí, vamos a hacer esto, sobre todo a principio de año o final de año, hay que recordar cómo nos sentíamos en diciembre para decir, sigo comprometido con mi salud, sigo comprometido con mi equipo de trabajo, sigo comprometido con mi país, ¿no? Claro que hay que atender a las emociones, ¿no? Pero hay que estar totalmente claro en los objetivos que quieres lograr. Aquí hay dos preguntas que yo te hago. ¿Le has preguntado a tus empleados qué quieren o necesitan desde una perspectiva de salud y bienestar? Porque a veces los programas de salud y productividad, capacitación se basan en lo que se encuentra, ¿no? Pero lo que se encuentra siempre es como un lado de la moneda y podríamos confirmar lo que sabemos o complementar lo que sabemos a través de preguntas muy simples. Nosotros lo hacemos usualmente, compartimos esa información con nuestros clientes y nos sirve para eso, confirmar lo que ya sabemos o complementarlo. Y a veces hay de los dos, ¿no? Y eso es muy importante, que esto se integre para entonces desarrollar la estrategia. ¿Cuál es la aceptación de las intervenciones? Estas preguntas, ¿no? Hay que hacerlas durante todo el año, ¿no? No solamente medir cuál es la participación, sino saber qué tan satisfechos están los empleados y empleadas acerca de lo que se está dando. Y es muy importante recordar que los seres humanos somos algo complejos y puede haber un grupo que al principio en enero diga, sí, yo quiero algún programa de baja para bajar de peso, y en junio diga, no, ya no lo quiero, ya me aburrió, ya no quiero correr, ya no quiero comer de esto. Todos cambiamos, ¿no? Pero hay que recordar el nivel de compromiso que debe de haber en todos los participantes del programa para evitar que esos cambios emocionales nos lleven por otras rutas. Aquí les pongo este dato que me encontré, que me pareció muy importante. Un estudio reciente mostró que mientras 2/3 de las empresas ofrecen programas de salud y bienestar, solo 1/3 de los empleados los usan. Esto quiere decir que si tomamos de todos los empleados que hay, digamos, a nivel mundial, esto creo que ocurrió aquí en México, digamos que el 66% de los empleados reciben la oferta de sus compañías de programas de bienestar, ¿no? Y luego de esas 66%, solamente 1/3. Estamos hablando de 3 por 2, 6, ¿no? Eh, por ahí de menos del 20% realmente están participando en todo el país, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención. Estamos diciendo que quizá alrededor de una de cada 5 empleados, empleadas, realmente toman ventaja del programa que sí existe, ¿no? Deberíamos tener muchísima más participación. Muy bien, y la última parte que les quiero comentar y compartir estas preguntas clave es la parte de estrategia de bienestar. Estrategia, entiéndelo simplemente como qué necesitamos hacer para ganar, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para llegar a los objetivos planteados a principio de año? ¿Y qué hay que hacer para, pues,
ser, digamos, estar alineados cuando hay cambios, cuando hay incertidumbres, como todo lo que ha pasado con la pandemia. Aquí hay cuatro preguntas que te hago. ¿Tienes una estrategia de bienestar? No estoy hablando de metodología, estoy hablando de la estrategia. ¿Qué vas a hacer para que esto sí o sí se logre? ¿Tienes políticas de bienestar más allá de la salud y la seguridad? Esto es muy importante, puesto que la política debe estar alineada con misión y visión de tu organización. ¿Has unido tus datos de bienestar y de ausencia? ¿No? ¿Cuántas personas no van a trabajar para saber de qué se trata y por qué no está yendo a trabajar? Y finalmente, tus equipos de bienestar, recursos humanos y salud ocupacional se conectan entre sí. ¿Tienes algún procedimiento, protocolo y sobre todo las bases de datos están hablando? Todas estas preguntas, repito, puede ser un sí o un no, o simplemente observar cómo esto se manifiesta o no se manifiesta en tu organización. No es algo em, difícil, simplemente es complejo en el sentido que hay muchas cosas que están interrelacionadas y hay que observarlas. Afortunadamente, el mundo del bienestar, productividad y alto desempeño ha crecido aquí en nuestro país, en México, en Latinoamérica, y cada vez somos más las personas que nos interesa ofrecer lo mejor que tenemos para ayudarte en este sentido. Si quieres más información, ahí está la página, mi celular, mi correo, o simplemente tómale una foto a este QR. Déjame mover esto. Y a mí me llegará un correo a través de ese que estás viendo ahí, pidiéndome más información acerca de esta sesión. Muy bien, voy a regresar aquí a la cámara. Te agradezco mucho tu atención. Espero que estas preguntas generen conciencia, no solamente a nivel organizacional, sino también a nivel individual, para que seas una persona más saludable, productiva y tengas un mayor desempeño vital. Este es el show de Maxioma. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.